Empezando en 1880, durante 40 años el cuadro de neurastenia se consideró entonces una enfermedad resultante de una sobrecarga del sistema nervioso. Y se hace famosa entonces la frase debilidad de los nervios. Probablemente hayan escuchado, generalmente lo usan gente de generaciones pasadas, gente de edad que habla se enfermó de los nervios, se ha desgastado en los nervios, es débil de los nervios. A veces es verdad que se usa este término para otros cuadros que puedan ser netamente psiquiátricos, pero muchas veces responde justamente a esta concepción de que hay un desgaste nervioso en la persona. Ahora nosotros sabemos que mucho de ese desbalance se relaciona con el sistema inmunológico. Sin embargo, lo interesante aquí es que al hablar de estos síntomas nerviosos que desembocan en una enfermedad, se está estableciendo ya entonces un puente entre la medicina y la psicología, pues afectan, y ellos toman en cuenta, afectan al organismo y producen lo que ahora conocemos como toda la medicina psicosomática, con una serie de síntomas como desesperación, fobia, insomnio, incluso problemas de atención. Ojo a los conocidos déficits de atención tan populares hoy en día, migrañas, indigestión e impotencia sexual. Entonces vamos viendo cómo todos estos hallazgos van complementando, si se quiere, van integrando el concepto actual de estrés. Podríamos de repente decir que no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo interesante es poder rescatar una mirada histórica frente al desafío que tenemos hoy ante nuestra realidad. Es entonces que se empieza a ensayar un intento de etiología. Y lo más interesante de esto es que también se puede constatar en diferentes lugares, no solamente en los centros que puedan ser habitualmente de investigación, sino por ejemplo también se encuentra en Inglaterra la English Malady, e igualmente identificada por el Dr. Shane. Dirán que afectaba principalmente a una élite intelectual y se le atribuía un exceso de comodidad y de pereza, y a una dificultad para afrontar el momento de aflicción que atravesaba como civilización moderna. Vemos entonces cómo van confluyendo factores sociales y personales, y cómo se va planteando una relación entre la mente y el cuerpo, que van a ser los antecedentes, o si se quiere, las bases, para ir aproximándose de una manera más integral al concepto actual de estrés. Como les venía diciendo, en el tema del estrés, si es que es un mal de nuestro tiempo, vemos cómo hay antecedentes, buscando en el caminar histórico, que ya iluminaban sobre el problema del estrés y que incorporaban aspectos sociológicos y el hecho de que la persona se experimente sobrecargada por una exigencia, una demanda. Si bien es cierto, en un inicio más relacionada con lo físico, luego se va viendo el cambio al ámbito nervioso y con ello ya estamos entrando en el área psicológica. También al final del bloque anterior hablábamos de que a partir de estos hallazgos se trata de poder elaborar una etiología. Una etiología lo que busca es querer explicar las causas, los orígenes de una enfermedad. Entonces, con estos hallazgos que se habían tenido hasta entonces y que tenían como hipótesis la sociedad en que vivimos en esos siglos, tanto estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII y el siglo XIX, a inicios, la sociedad está enfermando al hombre porque está habiendo un cambio de paradigmas y está relacionándose con el desgaste nervioso que está presentando, o si se quiere, la llamada neurastenia en otros casos. Pues bien, les decía, empezaba con esta segunda parte, a decir que también en Inglaterra se conocía el English Malady y se refería a un grupo particular que estaba teniendo deficiencia para asumir los cambios de la sociedad en ese momento, e incluso se hablaba de un exceso de comodidad y pereza. Un dato interesante, porque si traemos ese dato a nuestro tiempo actual, vemos que así como el Dr. Cheney hablaba de una incapacidad en ese momento en la sociedad en la cual trabajaba y atendía, para poder enfrentar la aflicción como él la describe, muchas veces en nuestro tiempo también descubrimos que no necesariamente, esto pasa muchísimo,
La persona cuando se siente desbordada, exigida, sobrepasada, es real que lo esté siendo. Muchas veces lo que puede ocurrir, y de hecho se constata, es que nos acostumbramos a un confort excesivo, a un engreimiento, a un consentimiento que nos hace débiles, que nos hace, si se quieren, deficientes para enfrentar más exigencia, para enfrentar el sufrimiento. Ya lo veían desde aquí y lo atribuían, en el caso de ellos, a una élite. Pero en el caso nuestro no necesitamos ni siquiera referirnos a una élite. Vemos como efectivamente, y esto lo pueden ver en adolescentes y también en niños, cuando se les sobreprotege, cuando se quiere crear un ambiente, si se quiere, demasiado cómodo, se les está incapacitando para la vida cotidiana, para los desafíos, para los encuentros, para todo aquello que nos, si se quiere, nos desafía, nos reta a conseguir metas mayores. Es entonces este doctor Cheney, junto con el doctor Baird, quienes van a apuntar a un análisis crítico de la cultura moderna en esos días. Por otro lado, también habían otras posturas. El doctor Allbutt sostiene en el Contemporary Review, en 1920 aproximadamente, que el sistema nervioso no se debilita ni se agota. Es interesante porque él trae toda, si quieren, una vertiente muy desarrollada actualmente por el endocrinólogo McEwen. El doctor Allbutt en esa época decía que estas exigencias no tenían que verse como algo que desgasta el sistema nervioso, porque él descubría que estamos hechos para eso, justamente, para gastarnos y desgastarnos, si quisiéramos leerlo bíblicamente, y que eso fortalecía a las personas. Entonces, ¿dónde estaría, según este doctor, la explicación de los cuadros de estrés? Él va a buscar más bien el hecho de que en esa época hay un cambio de paradigma y las sociedades que antes se regían por autoridades civiles y que podían tener cierta seguridad alrededor por estas figuras que lo protegen, apelan a que entonces el ciudadano tenga que hacer decisiones morales, decisiones frente a su vida, decisiones donde evidencien su propia fortaleza para participar como ciudadanos y para poder salir al encuentro de las necesidades en ese momento. Estamos hablando, como les repito, de aproximadamente 1910, 1920. Entonces este doctor Allbutt incluso llega a criticar directamente las posturas de su época que apuntaban a este desgaste nervioso. Y decía, el desgaste nervioso no tiene que entenderse porque hay una demanda muy fuerte en nuestra vida. Y es más, si hay esas enfermedades psicosomáticas, constatamos en nuestro día a día, escribía él, que ni siquiera nos llega a problemas que lleven a la muerte. Mientras que en el caso de conflictos morales, de falta de valores en la sociedad, sí llevaba a extenuarlos, porque constataba, por lo menos una porción de la sociedad en ese momento, que era incapaz de contar con una fortaleza interior para poder asumir todas las dificultades históricas que atravesaban en esa sociedad en ese momento. Nuevamente, si traemos esa clave hermenéutica, esa clave de interpretación, esa variable, si se quiere, dentro del estrés, también nos puede hablar a nosotros de cuán debilitada puede encontrarse en una persona la capacidad moral de optar por el bien. No según la manipulada calidad de vida que ya comentábamos en otros capítulos, no según lo que todo el mundo hace, no según lo más cómodo, sino según lo que es bueno, lo que está bien, lo que apunta a un valor. Y directamente llámese a un valor cristiano. Entonces, ¿quién es más débil? ¿Quién se debilita, se fatiga, se pueda sentir estresado? ¿O quien no tiene una fortaleza interior para asumir la vida, para tomar decisiones que vayan con el bien? Ya nos plantea un cuestionamiento muy interesante, como para seguir por esa línea y tratar de entender qué es ser realmente fuerte a nivel moral y evidentemente a nivel yoico, porque como vemos somos una unidad.